Bueno, en este caso, en el código 3, vamos a tener, por ejemplo, que hacer referencia a las figuras de abajo, a esta y a esta. Entonces hay una serie de mediciones que no voy a explicar ahora porque son mediciones muy específicas y son para electrónica. Entonces en la parte de taller de electrónica se va a explicar todo esto, todo lo que dice acá, cuánto vale, voltios pico a pico, milisegundos, cómo se saca la frecuencia. Eso se hace en taller de la parte del curso de electrónica. Es una especialidad. Ahora, después hay otras preguntas que sí, que nosotros podemos contestar fácilmente. Por ejemplo, la 8 dice, se llama periodo de una onda al tiempo de un solo ciclo. Periodo. ¿Cuál sería el periodo acá? Bueno, acá tendríamos que desplazarlo ligeramente. Y acá no se alcanza a ver, pero acá tendríamos otra onda. Lo vamos a ver si la achicamos, ¿ve? Tenemos varias ondas. Pero para que se quede quieta y la podamos medir el periodo, entonces el periodo sería desde que nace, aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, 6, 7, 8, 9, 10 y luego baja. Entonces podríamos decir que el periodo serían de 10 cuadritos. 10 cuadritos, cada cuadrito es 1 centímetro, así que el periodo serían 10 centímetros. Y como acá dice tiempo por centímetro y está la llave señalando 2 milisegundos, 2 milésimas de segundo, 2 milésimas de segundo por 10 cuadritos son 20 milésimas de segundo. 20 milisegundos. Que normalmente 20 milisegundos es el tiempo. El periodo es tiempo, esta parte es tiempo, por eso dice tiempo por división. Es el tiempo promedio en que funciona un inyector, por ejemplo, de un auto. Cada 10, 15, 20 milésimas de segundo produce un pulso de inyección. Entonces, periodo sería el tiempo de un solo ciclo, el tiempo desde que empieza, en este caso empieza aquí, hasta que termina y empieza el otro. Ese sería el tiempo. Después dice, se llama frecuencia de una onda a la cantidad de ciclos en un segundo. Eso ya lo habíamos estudiado. Que la frecuencia, por ejemplo, en la frecuencia de línea de 220, nosotros tenemos 50 Hz, es decir, 50 ciclos por segundo. Esa es la frecuencia. Después dice, se puede medir frecuencia con el osciloscopio. Lo que pasa es que tenemos que hacer una serie de cálculos que no vienen al caso. Para el automóvil no se usan y para la industria casi tampoco. En electrónica sí, por la parte de televisión y audio, entonces sí, allí en la parte de taller de electrónica, ahí sí vamos a explicar frecuencia. Después dice la número 10, dice, ¿qué relación existe entre el periodo de la frecuencia de una onda? Bueno, el periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo, es una inversa de la otra. Por eso dice ambas A y B valen. 11. ¿En qué unidad puede medirse el periodo de una onda? Bueno, se puede medir, como es tiempo, se puede medir en segundos, en milisegundos o en microsegundos. Milisegundos son milésimas de segundo. Y microsegundos son millonésimas de segundo. Por eso dice, todas las anteriores son válidas. Y después la número 12 nos dice, ¿en qué se mide la frecuencia de una señal? Bueno, se puede medir en hertz o en ciclos por segundo. Pero la A dice hertz por segundo. No. En ciclos, no. En hertz o en ciclos por segundo, que sería la C. Esa sería la respuesta. Y acá abajo lo que podemos ver es una onda de tipo senoidal, esta que está acá, y la otra que está acá es una onda de tipo triangular. Bueno, acá nos dice, el osciloscopio se emplea en los circuitos eléctricos y electrónicos como instrumento del tipo.
Bueno, tenemos varias opciones. Inyector de señal. No, el inyector de señal es el instrumento que inyecta dentro del circuito. Analizador de señal. Esa es la correcta. O sea que lo que hace es analizar qué tipo de señal hay. Para ver, para medir, para analizar la señal. Generador de señal para ajuste. No, nada que ver. Esto nada que ver. 2. Para el ajuste de un circuito resonante, esta es una pregunta de electrónica, debe emplearse un generador de señales y un osciloscopio. Esto más bien para la parte de radio y televisión. Para la visualización de señales tenemos que usar un osciloscopio doble trazo o un osciloscopio simple trazo, cualquiera de A o B. En este caso nosotros tenemos un doble trazo. Acá se ve dual, trace osciloscopio, o sea, osciloscopio doble trazo. Si nosotros presionamos CH1, tenemos un osciloscopio de un solo canal, simple trazo. Si ponemos dual, entonces tenemos un osciloscopio doble, de doble canal. Después dice, para el ajuste de un circuito resonante, bueno, para visualización de señales, la 4. Para la comparación de señales es necesario emplear un osciloscopio simple trazo. No sirve, porque estamos hablando de comparación de señales. Y si comparamos señales, por lo menos tenemos que tener dos. Entonces, un osciloscopio doble trazo, que sería en este caso comparar la señal que va arriba con la señal que va abajo. Entonces, comparamos esta con esta, estas dos señales. Entonces, por eso necesitamos un osciloscopio doble trazo. Las frecuencias máximas que pueden llegar a observarse con un osciloscopio. Bueno, las frecuencias están acá. Ve que acá dice 20 MHz. Megahertz, millones de hertz, millones de ciclos, 20 millones de ciclos. Bueno, está especificado por el fabricante. Eso es lo que dice. Ancho de banda en megahertz. 6. La señal de televisión, bueno, no nos importa por ahora. Los osciloscopios pueden ser del tipo analógico o digital. Ambas A y B. Sí. Analógico sería este. Después yo le voy a mostrar a los del automóvil la parte de motor, que solamente sirve para mecánica, un osciloscopio digital. Este es solamente analógico. Bien, ¿qué tipo de osciloscopio se usará para observar ondas de alterna? Bueno, en este caso hay de 10 MHz o de 20 MHz, es lo mismo. ¿Ve? Cualquier osciloscopio de estos sirve. ¿Con qué instrumentos puede medirse la amplitud pico a pico? ¿Con tester digital? No. ¿Con tester analógico? Tampoco. Solo con osciloscopio. Esta es la respuesta correcta. Después acá dice con qué tipo de instrumentos pueden medirse amplitudes. Amplitudes sería desde la parte de arriba hasta el eje. La amplitud, la altura. ¿Con qué tipo de instrumentos pueden medirse amplitudes? De pico a pico. Bueno, acá por ejemplo, la parte inferior sería esta. Así que podríamos considerar que el pico inferior sería este y el pico superior sería este. Entonces, para medir de pico a pico, tendríamos que ver la imagen de la forma de onda y la tenemos que ver en una pantalla. Con un tester no vamos a poder saberlo, ni con un digital ni con un analógico, solamente con un osciloscopio. Bueno, dice, ¿con qué tipo de instrumentos pueden medirse amplitudes pico a pico de una onda senoidal pura? Bueno, con un osciloscopio analógico o con un osciloscopio digital, ambas A y B son ciertas. Para observar el comportamiento de un circuito de audio o TV hace falta un osciloscopio para analizar un generador de señales para inyectar, ambas A y B. El ajuste de rotación de un osciloscopio sirve para compensar las desviaciones de los campos magnéticos cercanos y el campo terrestre. El ajuste de rotación, ¿dónde está el ajuste de rotación? Bueno, si nosotros nos fijamos, acá va a decir rotation. Bueno, esto en realidad casi nunca se toca, pero si nosotros lo movemos,
hay que justo encontrar un B, que ahí la pantalla. Bueno, entonces depende del campo magnético que haya en el lugar, así nosotros tenemos que ajustar. ¿Para qué? Para que la onda no se vea ni así ni así. ¿Eso de qué va a depender? De cómo está el osciloscopio, porque por ejemplo no es lo mismo que el osciloscopio esté para allá que esté atravesado así. Si está en esta dirección, ¿no?, transversal, o sea, atravesado, es de una forma, y si está en forma longitudinal es otra. ¿Por qué? Porque el campo terrestre cambia. A eso se refiere. Y después dice: para la medición exacta pico a pico, los controles variables de vertical y el de base de tiempo deben estar ajustados todos hacia la derecha. Sí, pasa lo siguiente: si yo quiero medir pico a pico de acá hasta acá y tengo este control fuera de lugar, ¿qué voy a medir? Voy a medir un valor incorrecto. Entonces eso tiene que estar como corresponde, siempre hacia la derecha, igual que este otro. Este otro también, fíjense que si yo está fuera de lugar, entonces la medición que voy a hacer va a dar cualquier cosa. Entonces este a la derecha y este a la derecha también. Eso significa.